Job capítulo 1. Se mueren sus hijos, le roban sus animales y le llevan las malas noticias a Job. ¿Y cómo reaccionó? Vean en el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto que dice al último, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, quiere decir que Job entendió que Dios tenía un propósito en quitarle a sus hijos y sus animales. No lo entendía, no entendía qué propósito era ese, pero entendía que Dios tenía un propósito. Y por eso dice al final del 20, se postró en tierra y adoró. O sea, se humilló y adoró. Es sorprendente esto porque Job estaba sufriendo como casi ninguna persona en este mundo ha sufrido. Le dolía tanto lo que estaba pasando que no trató de ocultarlo. Hay algunas madres que le enseñan a sus hijos que los hombres no deben llorar. ¿Pero es cierto eso? Job rasgó su manto y rasuró su cabeza, dice el versículo 20, en señal de luto. Nosotros, los cristianos, ¿no debiéramos guardar luto? ¿Debiéramos cantar? ¿Debiéramos reír cuando se nos muere un ser querido, acaso? Sí saben ustedes, ¿no?, que los japoneses cantan y hacen fiesta cuando se les muere un ser querido, pero no saben, no entienden a dónde va ese ser querido, porque si supieran, no cantarían. Aquí en México, cuando se les muere un ser querido, muchas personas contratan un mariachi o unos norteños para que vayan a cantar que las canciones que le gustaban al difunto. ¿Estará muy contento el difunto con que le canten esas canciones? Job tenía un corazón sensible. Él era un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Cuando una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, recibe un corazón nuevo, un corazón sensible. Si antes éramos duros, insensibles, ya no podemos ser iguales. El Espíritu Santo nos enseña a ser humildes, nos enseña a ser pacientes, pero no nos endurece. En la reacción que Job tuvo, Dios mismo dice que no pecó. Dice en el 22, en todo esto no pecó Job. O sea, lamentó mucho lo que le estaba sucediendo, pero él no pecó por eso. Algunos opinan que los cristianos deberíamos estar siempre contentos. En un sentido es cierto, debiéramos estar siempre contentos. Pero acuérdense ustedes, en alguna ocasión hemos dicho que un cristiano es una persona sorprendente. Un cristiano puede llorar y reír al mismo tiempo. Hay una parte donde dice el apóstol Pedro que a veces es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Somos afligidos porque Dios quiere que lo seamos. Entonces la aflicción en sí no es mala. Hay personas que exageran en el luto cuando se les muere una persona. Y posiblemente un cristiano también
exagere en el luto. Pero ¿los vamos a criticar por eso? Hay algunos que ponen un moño negro en la puerta de su casa. ¿Los vamos a criticar por eso? Cada quien va a rendir cuentas de lo que haga. Si un cristiano le llora mucho a un ser querido, a lo mejor podríamos pensar que está inconforme, ¿no?, con lo que pasó, que se está quejando con Dios de lo que pasó. Pero pues en lugar de criticar a nuestro hermano, yo creo que lo mejor sería que le pidiéramos a Dios que lo fortaleciera y que lo santificara. Job, cuando supo que sus hijos habían muerto, rasgó su manto. Esa era una costumbre allá en Oriente. Y luego rasuró su cabeza. Bajo la ley mosaica eso estaba prohibido, pero Job vivió antes de que la ley fuera dada. Entonces, no pecó Job por haber hecho esto. ¿Qué fue lo que hizo? Se postró en tierra y adoró. Él no renegó, no blasfemó, no maldijo, más bien adoró. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si estamos sufriendo un dolor muy fuerte, lo que debemos hacer es adorar. Acuérdense del ejemplo mismo de Cristo. Cuando estaba en Getsemaní ya sabía lo que le esperaba. ¿Qué fue lo que hizo? Con gran clamor y lágrimas puso su asunto en las manos de Dios. Adoró. Aprendamos nosotros de eso. Aprendamos de Cristo la fe, la humildad, la mansedumbre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. En medio de nuestras aflicciones, lo que tenemos que hacer es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es más, ahí se ve la diferencia entre un cristiano verdadero y un hipócrita. Si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es cuando tendremos paz y gozo. Porque si la voluntad de Dios es una y la nuestra es otra, no estaremos contentos. No tendremos reposo. Hay una parte también aquí en el libro de Job, no lo apunté, donde dice Job: aunque él me matare, en él esperaré. Ya mató a mis hijos. Dice, pues aunque me mate a mí, en él esperaré. ¿Saben qué quiere decir eso de en él esperaré? Quiere decir en él confiaré. Si Dios le ha quitado la vida a uno de nuestros seres queridos, Él puede hacerlo. Y no nos va a pedir nuestra opinión. Pues si le quita la vida a nuestros seres queridos, o nos la quita a nosotros, de todos modos debemos confiar en Dios. Job perdió 10 hijos de golpe. Pero ¿se acuerdan del tsunami en el 2004? Hubo un indonesio que perdió 39 familiares por el tsunami. Él fue el único sobreviviente de la familia. Escuchó el ruido de que venía el tsunami y rápido se subió por una palmera hasta arriba. Y todos sus demás tíos, abuelos, sobrinos, hijos, todos se murieron. 39 personas, 39 familiares perdió. Está muy difícil que nos suceda eso a nosotros, pero suceda lo que suceda, debemos aprender a confiar en Dios. Job estaba afligido, pero él conocía la verdad, él conocía a Dios, y él se puso a pensar en las cosas que él sabía de Dios. Cuando nosotros somos afligidos, es la oportunidad para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, porque la teoría de nada sirve sin la práctica. El asunto no es nada más tener los conocimientos, debemos ponerlos en práctica.
Y Job sacó mucho consuelo de su meditación y debemos seguir su ejemplo, debemos aprender de Job. Hay personas que sienten que se vuelven locas cuando se les muere un ser querido. Conocemos una mujer allá en esa que perdió la razón y anda en la calle, la pobrecita, y anda descalza y anda toda sucia y está hablando sola. ¿Pero qué creen que dicen los que la conocen? Que se volvió loca porque el día de su boda mataron a su marido. El mismo día de su boda. Que quedó tan trastornada que ya no pudo recuperarse. Hay personas que se les muere un hijo y dicen, mejor me hubiera yo muerto y no tú. ¿Cómo se me murió mi hijo si ni siquiera había vivido? Hay personas que piensan en el suicidio. Bueno, un cristiano no va a llegar a ese punto. Hay una parte, ¿se acuerdan en el Salmo 42 cuando David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, porque aún he de alabarle. Ahorita estoy afligido, ahorita estoy con temores, con dudas, pero al rato le voy a alabar otra vez. El rey David, cuando dijo eso, se estaba hablando a sí mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, ¿por qué estás preocupado, David? No te preocupes. Cuando nosotros estamos preocupados, debemos hablarnos a nosotros mismos. ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Qué te preocupas? Tú has animado a otros, ¿no te puedes animar a ti mismo? Si podemos aconsejar a otros, debemos aconsejarnos a nosotros mismos. Vamos a ver de dónde sacó Job su consuelo. En primer lugar, meditando en que la vida es breve, porque vean cómo dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, ayer salí, mañana vuelvo. La vida es breve. Tenemos la tendencia a pensar que los demás son mortales, pero nosotros no lo pensamos tanto. Pero si se murió de COVID un vecino ayer, mañana puedo morirme yo. Se murió un pariente en estos días, mañana me toca a mí. Pero vean lo que dice Job, ayer vine, mañana regreso, entonces ¿para qué me preocupo por esto que perdí? Voy a estar aquí poco tiempo. ¿Para qué necesito esos camellos, esas ovejas que me robaron? Acuérdense que Job era uno de los hombres más ricos de aquel tiempo. Tenía 7,000 ovejas. ¿Saben cuántas ovejas le confiaban a un pastor? 200 o 300 máximo. Entonces, para cuidarse 7,000 ovejas, ¿cuántos pastores necesitaba? Tenía 3,000 camellos. Tener 3,000 camellos era como tener 3,000 taxis. ¿Cómo se sentirían ustedes tener que cuidar 3,000 taxis? Tenía 500 yuntas de bueyes, o sea, tenía 1,000 bueyes. Tanto tenía que a lo mejor a veces ni siquiera podía dormir. El hermano Víctor en una ocasión comentaba, dice, si yo vivo en una cueva, ¿qué tanto necesito? Dice, pues una cobija, una almohada, un plato, una cuchara. ¿Para qué necesito más? La verdad es que para vivir no necesitamos tantas cosas. Lo que pasa es que nos acostumbramos a tener más y queremos más y más. Pero para ser más felices no necesitamos más cosas. ¿Saben qué? Necesitamos menos. Para poder vivir más, no necesitamos comer más. Necesitamos comer menos. Comer mucho hace daño. Es mejor comer poco. Dicen que ya los ancianos necesitamos comer nomás por cualquier cosita. Pero eso debería de haber sido siempre, no nomás al llegar a ancianos. Una persona que tiene muchas cosas, tiene muchos problemas.
Entonces Job pensaría, si voy a estar aquí muy poco tiempo, me voy a volver loco. Si ya Dios me quitó a mis hijos, me quitó a mis animales. Job aprendió a estar satisfecho con lo que tenía. Job tenía que aprender a estar satisfecho con lo que ya no tenía. ¿Se acuerdan que Job dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación? Tenemos que aprender todos los cristianos eso. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Si es nada más frijolitos o nopalitos, debemos aprender a estar contentos con eso. Y si nos dicen que somos retrógradas o conformistas, pues que nos digan lo que quieran. Si nos dicen enemigos del progreso, que lo digan. Si se nos esfuma el dinero, nosotros mismos nos vamos a esfumar mañana. Si a nuestro dinero le salieron alas, a nosotros nos van a salir alas también. Mañana vamos a volar. Dicen algunos científicos que es posible que el hombre pueda llegar a vivir pronto hasta 200 años, pero ¿de qué serviría eso? Hay personas que están tan cansadas de vivir que ya no quieren vivir, ya se quieren ir. ¿Para qué querrías vivir 200 años? Hay suegras que no soportan a las nueras, a los nietos ya no los aguantan. ¿Para qué querrían aguantar los 200 años? No. ¿Saben por qué hay tantas personas que quieren morirse? Ya no le encuentran sabor a la vida, porque están sufriendo las consecuencias de sus pecados. Un padre que crió mal a sus hijos, esos hijos van a tener problemas. Y nos vamos a sentir culpables de los problemas de nuestros hijos. Entonces, las consecuencias de nuestros pecados nos pueden conducir a desear la muerte. Si Adán y Eva no hubieran caído, las cosas fueran diferentes, pero cayeron. Si nosotros creemos realmente que la vida es corta, no le vamos a dar mucha importancia a las cosas de aquí abajo. Yo creo que el COVID-19 ha sido de mucha ayuda para eso. Les ha ayudado a muchos a reflexionar acerca de que la vida es breve. Y si los ha humillado en ese sentido, qué bueno. Todo lo que tenemos lo vamos a perder, tarde o temprano. Ustedes muchachos, ustedes jóvenes que me están escuchando, alégrense, deben estar contentos, disfruten de la vida, pero no se les olvide que Dios los va a llamar a cuentas. Dios no está en contra de que se diviertan. Dios no está en contra de que practiquen un deporte, pero no se les olvide que van a ser juzgados por Dios. Job estaría pensando, ahora les tocó a mis hijos, mañana me toca a mí. Job no le tenía miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque había perdido riquezas materiales, pero le quedaban todavía riquezas espirituales, que son las verdaderas importantes, las verdaderas riquezas. A los millonarios, a los ateos millonarios, les duele morir. Le tienen miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo de dejar lo que tienen. ¿Por qué? Porque lo aman. Lo que más aman es el dinero. Pues temen dejar lo que más aman. Pensarán esos millonarios cuando ya sienten pasos. Tanto trabajo que me costó conseguir lo que tengo, ¿y ahora quién se le va a quedar? ¿A mi hijo? ¿A mi nuera, que es una malvada? Ellos ni trabajaron por eso, ¿se van a quedar ellos con mi dinero? El otro día yo les contaba de Hugo Chávez, que fue presidente de Venezuela. Dijo una enfermera que cuando ya estaba cerca de su muerte, que tenía los dolores del cáncer, que les decía a los médicos, les doy lo que quieran, pero no dejen que me muera. Tenía miedo de morir Hugo Chávez. El apóstol Pablo no tenía miedo a la muerte. Dijo en una ocasión, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es mejor que yo me muera que estar vivo. Pero eso solamente lo puede decir un cristiano verdadero.
Pablo no tenía riquezas en este mundo. Sus verdaderas riquezas las tenía allá. Por eso quería morirse para ir a recibir sus riquezas allá. Nosotros, como vivimos en este mundo, se nos pega el polvo de este mundo. Y ese polvo que se le pega a nuestros pies impide nuestro avance. Nuestros pies se hacen pesados. Las cosas de este mundo nos estorban de muchas maneras. Pero si ustedes han aprendido a pensar que van a morir pronto y que se van a ir a enfrentar con Dios, pero ustedes no tienen miedo de eso, ustedes no tendrán miedo a la muerte. Si ustedes creen que la gloria les espera, al contrario, estarán deseosos de morir. ¿Se acuerdan de los israelitas? Llegaron a la tierra prometida, donde Dios les había dicho que fluía leche y miel. Fluía leche y miel, pero había muchos enemigos. Pero en el cielo habrá pura leche y miel, allá no habrá enemigos. Cuando estamos en nuestro mejor estado, suspiramos por nuestra patria celestial. Y le decimos a Jesús: ven, Señor, ven pronto, que ya se acabe tanta injusticia, tanta maldad, tanto pecado como hay en este mundo. Cuando estamos en nuestro mejor estado, suspiramos por la patria celestial, pero no siempre estamos en nuestro mejor estado. Hay ocasiones que suspiramos por las cosas de abajo. Ay, yo me quiero comprar una pantalla, me quiero comprar un carro, me quiero comprar un terreno, una casa. ¿Saben ustedes que hubo en la época de los puritanos, en la época de las persecuciones, hubo cristianos que se apuntaban para morir antes que los hermanos? Le decían unos al pastor: mire, pastor, si vienen y nos preguntan quién es el pastor, no vamos a decir que es usted. Yo voy a decir que yo soy. Que me lleven a mí, que me maten a usted que no se lo lleven. ¿Cómo ven? Dice: es mejor que me maten a mí a que lo maten a usted. La fecha de nuestra muerte no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Y qué bueno que así sea. La fecha de nuestra muerte está en buenas manos. Si creemos en Cristo verdaderamente, moriremos. Inmediatamente después de morir, abriremos nuestros ojos y miraremos a Cristo. Y nunca nos cansaremos de mirar a Cristo. ¿Saben también de dónde derivaba su consuelo Job? De que él pensaba que entre una desnudez y otra algo le quedaba. Dice: desnudo salí, desnudo volveré, pero ahorita no estoy desnudo. Perdió sus hijos, perdió sus animales, pero no sus casas. Todavía tenía sus terrenitos. Entonces dice: no soy más pobre ahora que cuando nací. Cuando nací no tenía nada, ahorita todavía tengo algo, aunque ya me robaron. Cuando Job nació, él era dependiente de su madre. Un niño pequeñito es súper dependiente. Los niños son incapaces de hacer algo por sí mismos, no pueden valerse por sí mismos. Éramos muy débiles, muy frágiles. Nuestra madre nos cuidaba, nuestra madre nos atendía. Pero en realidad, vean, si nuestra madre nos cuidaba, era porque Dios ponía en su corazón que nos cuidara. Porque hay madres que regalan a sus hijos, los tiran a la basura, los venden. Hay madres que prostituyen a sus hijos, padres que prostituyen a sus hijas. Si nuestros padres nos cuidaban, es porque Dios nos cuidaba. Hay ancianos que ya no se pueden valer por sí mismos, que dependen de los demás, como cuando eran niños. Hay ancianos que les tienen que dar de comer en la boca. Dependen de sus hijos, de sus nietos, algunos hasta de sus bisnietos. Como cristianos, no debemos temer eso. Supongamos que no tuviera un cristiano no tuviera esposa, que no tuviera hijos.
Pues, ¿qué importa que lleguemos ancianos? Dios cuidará de nosotros. Cuidó cuando éramos niños, ¿no cuidará de nosotros cuando seamos ancianos y no podamos valernos por nosotros mismos? Por muy débiles que llegáramos a ser, por muy pobres que llegáramos a ser, no seremos más débiles ni más pobres de lo que fuimos cuando nacimos. Nacimos, no teníamos nada. Además, hubo niños que nunca conocieron a su madre, por diferentes motivos. Hubo niños que fueron huérfanos de madre y de padre, y que se desarrollaron, que fueron a la universidad y que tuvieron un título, huérfanos. Si nosotros llegáramos ancianos y nadie nos apoyara, tenemos un Padre en el cielo y Él nos apoyará. Él nos sacó del vientre de nuestra madre y Él nos salvó por su gracia y Él se encargará de llevarnos a la gloria. Hubo huérfanos que fueron criados por una tía, por una abuela, por un abuelo, que fueron criados, si es posible, mejor que sus mismas madres. Dios está detrás de todo lo que pasa. Dios ha cuidado de mí durante más de 70 años. ¿Será posible que me abandonen los pocos días que me quedan? Dios veía cuando yo era un niñito, cuando yo daba mis primeros pasos. Y Dios está viendo los últimos pasos que estoy dando. Y eso me basta. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero vean, todavía iba a haber grandes cosas. Él pensaba que ya su vida, ya pronto se iba a morir. ¿Saben cuántos años vivió después de que Dios le quitó los 10 hijos? ¿Saben cuántos años? 120, 140, ya ni me acuerdo bien. Después de que murieron sus hijos. O sea que Job vivía en la época cuando los hombres vivían muchísimos años. Yo no sé si alguno de ustedes se sienta muy desanimado, se sienta como con las ganas de tirar la toalla, pero no se precipiten, no saquen conclusiones precipitadas. ¿Saben por qué? Dios era todopoderoso cuando éramos niños y Dios sigue siendo todopoderoso ahora. Hay un salmo donde David dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Vean lo que dijo David: sobre ti fui echado desde antes de nacer. O sea, David entendía que su padre Isaí oraba por él. Y claro que lo hacía, porque Isaí era un creyente verdadero. Eso no lo puedo decir yo, porque mis padres no eran cristianos, mis padres no oraban por mí. Pero de todos modos Dios veía por mí, aunque nadie orara por mí. Job está diciendo: por muy pobre que sea ahora, no seré tan pobre como lo voy a hacer dentro de poco. O sea, si ahorita tengo poco, al rato voy a tener menos. ¿Sí saben ustedes que hubo personas que al morir dieron órdenes que los enterraran junto con sus monedas de oro? ¿De qué serviría eso? Y después ya se podrán imaginar que iban y los desenterraban y se llevaban las monedas de oro. Cuando se muere un rico, no se lleva nada. Lo mismo pasa con un pobre. Se muere el pobre, pues no se lleva nada. Entonces, por pobres y débiles que pudiéramos ser, no somos tan pobres ni tan débiles como lo seremos un día. Y si seremos así, ¿saben qué? Si actuamos así, más bien, seremos agradecidos con lo que tengamos. Y no nos vamos a angustiar con lo que pueda suceder mañana. No nos vamos a espantar. Job sabía que había salido del polvo y que al polvo volvería. Cuando Job era niño, era débil, era indefenso, pero era, ¿o no? Y él sabía que al llegar a viejo y al morir, de todas maneras,
seguiría siendo el mismo. Job no creía en la aniquilación como los testigos de Jehová. Hay una parte donde dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Ven? ¿Quién le dijo eso a Job? ¿Dónde aprendió eso? Yo sé que mi Redentor vive, dice, y en mi carne he de ver a Dios, y yo voy a ver a Dios. ¡Wow! La fe que Dios le había dado a Job. Lo que un cristiano es, así como lo era Job, no lo es por su dinero. La identidad del cristiano la tiene en Cristo. Somos lo que somos en Cristo. Dios no se fija si tenemos ropa buena o ropa mala. Dios no se fija si tenemos un título o si somos analfabetas. Lo que Dios ve es nuestro corazón. Dios no se fija en nuestra raza, en nuestro dinero. Somos lo que somos en Cristo. Lo que da identidad a los cristianos es su relación con Dios. Estábamos perdidos, esa era nuestra identidad, ahora somos redimidos porque Cristo nos encontró. ¿Y saben qué pasa? Cuando Cristo nos encuentra, nos encontramos a nosotros mismos. Ahora entendemos por qué Dios nos creó, ahora entendemos por qué vivimos en este mundo. Hay personas que se encuentran a sí mismas, ¿saben hasta cuándo? Hasta que sufren grandes pérdidas, hasta que contraen una enfermedad incurable, hasta que se divorcian, hasta que se les acaban las fuerzas, los apoyos humanos. Es entonces cuando muchos levantan sus ojos al cielo. Es cuando muchos empiezan a pensar si tal vez Dios existe. Hay hombres y mujeres que visten elegantemente y parece que la gente los respeta mucho porque pues visten muy bien. Parece que la gente los respeta, pero no lo crean. ¿Saben qué es lo que respetan de los millonarios? Su ropa, su dinero, su influencia, sus palancas. Parece que valen mucho, pero delante de Dios no vale nada. La gente los admira, los aplaude, los alaba, pero Dios no. ¿Ustedes creen que vamos a impresionar a Dios por nuestra forma de vestir? ¿Qué es lo que le daba su identidad a Job? ¿Sus asnos? ¿Sus camellos? ¿Su dinero? ¿Qué es lo que hace que un hombre valga? ¿Qué es lo que hace que un hombre tenga valor? Lo que es delante de Dios. Si tú has creído en Cristo, vales mucho. Y si no has creído en Cristo, delante de Dios no vales nada. Job, con camellos o sin camellos, él era el mismo. Acuérdense que cuando lo vieron pobre, muchos le dieron la espalda. Existen hijos que visitan a sus padres cuando tienen dinero. Cuando ven que sus hijos son pobres, ni los van a visitar, ni se acuerdan de ellos. Job era un siervo de Dios cuando tenía mucho, y ahora que no tiene nada, sigue siendo un siervo de Dios. Qué bueno que Dios nos enseñe a vivir por encima de lo que tenemos, a depender de Él solamente, y a no volvernos locos si no tenemos nada. Fue bueno que Job perdiera a sus hijos y sus animales, porque aprendió en el conocimiento de Dios. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice, ahora te conozco. Creía que te conocía, pero no. Y cuando creció en el conocimiento de Dios, creció en el conocimiento de sí mismo. Si Dios nos quita el alimento, si estamos pobres y no tenemos dinero, si Dios nos quita el alimento, a lo mejor así somos impulsados a valorar el alimento espiritual. Imagínense un hombre que no tiene que comer. ¿A quién le pido prestados? Nadie me presta. Yo no les he prestado. Ahora voy y les pido, no me van a prestar a mí. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Existirá Dios? Pues voy a leer la Biblia. A lo mejor empiezas a leer la Biblia y empiezas a valorar a Dios como no lo valorabas antes. Job se consolaba viendo la mano de Dios en todas las cosas. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vean, Job no dijo, todo lo que yo gané con mis esfuerzos Dios me lo ha quitado. No es justo. Job no dijo eso. Job entendía que todo lo que tenía Dios se lo había dado.
como un regalo, ¿no? Ahora, si yo le doy un regalo a una persona, ¿esa persona merece ese regalo? Si alguien nos da un regalo, ¿merecemos ese regalo? Si lo mereciéramos, ya no se llamaría regalo. Ya no se llamaría regalo. Job no creía merecer lo que había tenido. Si nosotros creemos que merecemos lo que tenemos, nos va a doler mucho perderlo. Pero estoy hablando de dar, de regalar, pero en realidad lo que Dios nos da no es un regalo. Todo lo que tenemos nos es prestado. Y esto quiere decir que le vamos a dar cuentas a Dios del uso que demos a lo que Él nos ha prestado. Job estaría pensando, Dios me dio todo lo que tenía y tiene todo el derecho de quitármelo. Bendito sea porque me dio, bendito sea porque me quita. Hay hijos que maldicen a Dios cuando se les muere su madre. En lugar de que le den gracias a Dios porque les prestó una madre, gracias Señor, tantos años que me diste una madre, que me cuidó, que me apoyó, se ponen a renegar y a blasfemar. Lo que tenemos, Dios nos lo ha dado si lo hemos ganado trabajando, porque un ladrón no tiene derecho de decir Dios me dio esto. Job llegó a tener mucho dinero, pero fue porque él era un hombre trabajador. Y acuérdense que Job ayudaba a las viudas, ayudaba a los huérfanos, ayudaba a los pobres. Entonces el dinero de Job era un dinero santificado, porque lo usaba para la gloria de Dios. Su dinero estaba al servicio de Dios. En cambio, si nosotros somos egoístas, si malgastamos el dinero, ¿cómo le vamos a agradecer lo que nos da? La verdadera gratitud debe de conducirnos a pensar en los demás y hacer algo por los demás. Sea mucho lo que tenemos o sea poco, debemos verlo como que viene de Dios. Y si así lo vemos, estaremos agradecidos. Alguien me estaba diciendo ayer que cuando era niño, eran 5 hermanos, dice, y éramos tan pobres, dice que en ocasiones lo único que cenábamos, dice, era una tostada con té, una tostada sin nada encima, con té. Wow. Pero si nosotros llegáramos a ese punto de no tener que comer más que una tostada con té, estaremos agradecidos con esa tostada y con ese té, porque sabemos que viene de Dios. ¿Quieres comprarte un colchón, pero un colchón bueno, pero no tienes dinero? El colchón donde te duermes se le salen los resortes y ya está muy viejo. Si tú crees que ese colchón Dios te lo dio, ese colchón lo vas a disfrutar y estarás contento con él. Un cristiano debe aprender a alabar a Dios en las peores circunstancias. Aún si no tenemos casa, si no tenemos pareja, si no tenemos hijos, si no tenemos casa, si no tenemos dinero en el banco, si no tenemos un carro. Aún si ganamos el sueldo mínimo, debemos darle gracias a Dios. ¿Quieres ganar más? Trabaja más y busca otro trabajo tal vez, pero tú debes estar contento mientras. Si tenemos un techo, ¿cuán agradecidos debemos ser? Si tenemos una pareja, si tenemos hijos, y más si son convertidos. Pero déjenme decirles algo, si aquí hay personas que no son cristianas, ustedes no pueden ver la mano de Dios en lo que tienen, y ustedes no pueden estar agradecidos. Ustedes estarán quejándose, renegando, blasfemando, murmurando. Ustedes no estarán contentos ni con mucho ni con poco. Hay millonarios que no están satisfechos con lo que tienen. Vean en Job, en el capítulo 1, y vean el versículo 15. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada,
solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Y qué fue lo que dijo Job? Bendito sea Dios. No dice, malditos sabeos. Ven el 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, no maldijo a los caldeos. Luego un viento derribó la casa donde estaban sus hijos y los mató. Tampoco maldijo al viento. Lo único que hizo Job fue doblar sus rodillas y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Satanás quería que Job maldijera a Dios. Lo mismo que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Satanás no se salió con la suya. Satanás se frotaba las manos pensando, este va a maldecir a Dios. Llegó uno y le dijo, fuego de Dios quemó las ovejas y los pastores. Dice, fuego de Dios. Aquel hombre entendía algo. Satanás pensaba, si este hombre cree que es el fuego de Dios el que quemó las ovejas y los pastores, entonces va a maldecir a Dios. Pero Job no lo hizo. Dicen algunos comentaristas que el anticristo va a culpar a los cristianos de las cosas horribles que van a pasar en este mundo. En este mundo van a pasar cosas horribles. En la gran tribulación van a pasar cosas que nunca antes pasaron a nivel global. Han habido tribulaciones por aquí, por allá y por allá. La pandemia es una tribulación a nivel mundial, pero son pocos los que han muerto. ¿Cuántos han muerto por esta pandemia en el mundo? ¿Saben ustedes más o menos cuántos? 2 millones, 3 millones, no llega a 3 millones, pero somos 7,000 millones, entonces se mueren 3 millones, no hombre, eso no es nada. Imagínense un hombre que tuviera 1 millón de hijos y que se le muriera uno, no hombre, ¿uno qué? Le van a echar la culpa a Dios de las cosas que ocurran en la gran tribulación. El anticristo va a decir, ahí está su Dios, miren al que ustedes le oran, miren lo que está haciendo. Y es por eso que dice que Jesús en Mateo 24 que el amor de muchos se va a enfriar. Muchos que decían ser cristianos van a decir, pues ¿qué me gano siendo cristiano? Pues Dios no me bendice, no tengo más dinero, mira qué problemas, mira esta peste, mira aquel terremoto. ¿Qué clase de Dios es ese que le pedimos que nos libre y no nos libra? Muchos que decían amar a Dios y al prójimo se van a apartar de la fe. Van a decir, nada me gano siendo cristiano. Nosotros somos cristianos porque nos ganamos algo. Somos cristianos convenencieros. ¿Estamos aquí porque somos convenencieros? Job no veía la mano del diablo en lo que le estaba aconteciendo. Job veía la mano de Dios. Job no dijo, Dios me dio y el diablo me quitó. No, Job dijo, Dios me dio y Dios me quitó. Algunos testigos de Jehová han muerto por el COVID. Algunos pastores pentecostales, muchos pastores pentecostales han muerto por el COVID. ¿Qué dirán los miembros de su iglesia? Pastores que creían en la supuesta sanidad divina, que vamos a orar y que Dios va a sanar y que va a hacer un milagro. Los mismos pastores se han muerto por el COVID. ¿Qué dice la gente acerca de eso? ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Ofrecieron un fuego extraño, ¿se acuerdan? Y Dios les quitó la vida. Los hijos de Aarón eran sacerdotes, pero Dios les quitó la vida. No andaban de parranda, no andaban de borrachos, no, estaban en el altar de Dios y Dios les quitó la vida. ¿Cuánto le dolería a Aarón que Dios le haya quitado a sus hijos? Pero se quedó callado. Dios les dio la vida, Dios me los quitó. ¿Y se acuerdan cómo reaccionó Elí cuando le fueron a decir que sus 2 hijos habían muerto en la batalla? Dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere.
Nada ganamos peleando con Dios, a Dios no le podemos ganar. A Dios no lo vamos a demandar, no vamos a defender nuestros derechos acerca de Él, ni derechos tenemos. El único que tiene derechos en el universo es Él. Nosotros como criaturas lo único que tenemos son responsabilidades. Todos le rendiremos cuenta a Dios. Dios no nos va a rendir cuentas a nosotros. Que Dios nos enseñe a ver su mano en todo lo que nos acontece. Los que nos asaltan, los que nos roban, son agentes libres, pero son responsables. Dios permite que nos asalten y que nos roben, pero esas personas rendirán cuentas a Dios. Hay una mano todopoderosa que todo lo gobierna, el dueño de la providencia, y Dios no le da explicaciones a nadie. Si alguien te quitó algo que era tuyo, lo que tú debes de decir es: Jehová dio, Jehová quitó. Para que Job pudiera soportar la pérdida de un hijo, necesitaba mucha gracia. Imagínese para soportar la pérdida de 10. El dolor que sentía Job era insoportable, pero aún así dijo: Jehová dio, Jehová con su propiedad, le pertenecemos a Él. Hay muchos que ahora hablan de derechos humanos, pero nadie habla de los derechos de Dios. Si nosotros aprendemos que Dios es soberano, que Dios está detrás de todo, es cuando aprendemos a estar contentos, a ser agradecidos. El día de mañana a un cristiano le secuestran un hijo, le violan una hija, o se le va una hija de la casa y regresa embarazada. ¡Wow! Eso le puede suceder a cualquiera. ¿Qué vamos a hacer entonces? Los cristianos debemos aprender a recibir de Dios lo que nos manda. Que Dios nos dé sabiduría para reaccionar, para hacer lo que tengamos que hacer, pero no nos vamos a volver locos. No alcanzamos a entender muy bien la relación que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero creemos en ambas doctrinas porque ambas son bíblicas. Bástenos creer que Jehová dio y que Jehová quitó. Sea lo que nos dé, sea lo que nos quite. Job se consolaba también, ¿saben en qué? En que él entendía que Dios es digno de ser bendecido, haga lo que haga. Hermanos, suceda lo que suceda, alabemos a Dios. Por muy dura que sea nuestra situación, démosle gracias a Dios. Alabaremos a Dios cuando nos da, y no lo alabaremos cuando nos quita. Hermanos, si se sienten ustedes muy cansados por la noche, por haber trabajado, ¿ya no pueden orar? Porque están muy cansados. ¿Ya no pueden alabar a Dios? Ni siquiera le pueden dar gracias a Dios por lo que les dio en el día, porque están muy cansados. Están enfermos. ¿No pueden alabar a Dios porque están enfermos? No tienen trabajo. ¿No pueden darle gracias a Dios porque no tienen trabajo? Pídanle un trabajo y luego alábenle mientras tanto porque no lo tienen. Ya estamos en el semáforo amarillo. Ya van a empezar las clases en 2 semanas. Pero de todos modos sigue habiendo muchos muertos. En la India, en Italia, en Alemania, en Inglaterra hubo rebrotes, y en la India cada día rompen el récord de muertos. En un día 4.000, cerca de 5.000 muertos en un día. Claro, la India es un país que tiene 8 o 10 veces más habitantes que México, tiene como 1.000 millones más. Pero de todas maneras, si las cosas empeoraran aquí y regresáramos al semáforo rojo, de todos modos tenemos que alabar a Dios. Y si viene la vacuna y si no viene, de todos modos tenemos que alabar a Dios. Acá entre nos, yo ni me vacuné. Me da más miedo la vacuna que el COVID.
alabaríamos a Dios solamente si las cosas son como nos gustaría que fueran. ¿Esperaremos que Dios nos cumpla nuestros caprichos? A veces estamos sufriendo y no entendemos por qué Dios nos trata como nos trata. Pero ni modo de pedirle explicaciones. Dios no le da explicaciones a nadie. Un recién convertido, una persona que apenas empieza en el camino de la vida cristiana, tal vez llegue a dudar del amor de Dios. Y se comprendería porque pues es un recién convertido. Pero los que tenemos 10 años, 15, 20, 30, conociendo la palabra de Dios, ¿cómo vamos a dudar del amor de Dios? Tenemos motivos para alabar a Dios si simplemente nos acordamos de dónde nos sacó. ¿De dónde nos sacó Dios? Job sabía que un cielo le esperaba. Y él tenía la esperanza de ver a sus hijos. Él oraba por ellos constantemente, diariamente. Yo no sé si todos o algunos de ellos serían convertidos. Pero supongamos que no volviera a ver a ninguno en el cielo. De todos modos, él tenía motivos para alabar a Dios. Si yo creo que Cristo llevó mis pecados en la cruz, tengo motivos para alabar a Dios, motivos de sobra. Debemos alabar a Dios de una manera muy especial cuando Satanás nos incita a maldecirle. La mujer de Job le dice, maldice a Dios. El diablo, eso es lo que quería. ¿Se acuerdan que en una ocasión Satanás le dijo a Dios, Job te sirve porque le has bendecido, pero quítale lo que tiene y verás cómo te maldice? Dios aceptó la apuesta. ¿Job maldijo a Dios? No. Maldijo el día en que nació, pero a Dios no lo maldijo. O sea, estaba como amargado, pero a Dios no lo maldijo. El diablo quería que Job maldijera a Dios, pero Job hizo lo contrario. Dice, bendito sea Jehová. Si un día no tienen ustedes ganas de orar, es posible que eso sea porque están muy cansados, están muy estresados, tal vez sea un problema puramente físico, pero es posible que el deseo de no orar venga de allá, del diablo. El diablo anda aquí en el aire, metiéndonos ideas y pensamientos. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Qué te ganas? ¿Para qué oras? De todos modos tienes problemas. Has orado y tus problemas no se han acabado, pues ya mejor ni ores. Cuando el diablo te diga que no ores es cuando más debes orar. El diablo quiere controlarnos, quiere controlar nuestra mente. Dice Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si el diablo ve que en lugar de maldecir, bendecimos a Dios, nos dejará en paz. Va a decir, no, pues que me gano, quiero que lo maldiga, y en lugar de que lo maldiga, lo bendice. No, pues ya mejor ni le digo nada. Les decía en una ocasión, ¿qué hace el molusco cuando ve que viene la ola? Se agarra con sus tenazas, con sus garras de la roca. Ya se va la ola, pues ya sigue caminando. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando viene la aflicción? Agarrarnos de Cristo y no soltarnos de ahí. Es en Cristo donde estamos seguros. No dejen de orar, hermanos. Por nada del mundo descuiden la oración. Si el diablo no quiere que bendigamos, con más razón debemos bendecir. Y les quiero decir dos palabras por último a los que están aquí que no son cristianos, que no son convertidos. Job perdió todo de un día para otro. Le dolía hasta el alma, pero él tenía un apoyo en su Dios. Pero si ustedes el día de mañana son afligidos, ustedes no podrán apoyarse en Dios. Job perdió su salud. Si ustedes no la han perdido ahorita, la van a perder mañana. Van a perder la salud, van a perder la vista, van a perder el oído, van a perder la dentadura, van a perder los reflejos, van a perder la familia. Nos vamos a ir todos. Van a perder la vida por último. La vida se va muy pronto. Al rato ya no estamos aquí. ¿Y qué harán ustedes cuando experimenten eso? Cuando ustedes estén afligidos. ¿Qué harán ustedes si Dios les quita un ser querido?
¿Qué van a hacer si no tienen un Dios en quien apoyarse? Tal vez ustedes no se preocupen porque digan, no, yo con el dinero que tengo en el banco, yo no tengo por qué preocuparme. De nada sirve el dinero que tengas en el banco si no tienes a Dios. Aunque tengas dinero en el banco, te falta lo más importante. Yo les recomiendo que busquen a Dios antes de que sea demasiado tarde. Nosotros los cristianos conocemos los consuelos de Dios en medio de nuestras aflicciones, pero ustedes no conocen esos consuelos. Si ustedes nunca intentaron acercarse a Dios, inténtenlo ahora. Si antes no buscaron a Dios, búsquenlo ahora. Si ya lo desairaron antes, acérquense a Él ahora. Doblen sus rodillas delante de Dios y verán si no los escucha. Si ustedes nunca han orado antes, inténtenlo. Acérquense a Él, pídanle que les perdone y verán si no los perdona. Aunque se hayan alejado de Dios por muchos años, si ustedes vienen a Él, Dios los perdonará y los va a recibir con los brazos abiertos. Hay muchas personas que han sido perdonadas, porque ustedes no. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dios, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, por el amor de Cristo. Bendice tu palabra, Dios, que se va a predicar en Neza, que se va a predicar en unos momentos en Sándalo, en Izcali. Salva a muchos el día de hoy.